Bueno, en escena de nuevo Rodolfo Valentín, quien es el titular de la Defensoría Pública, de la Defensa Pública en la República Dominicana, una entidad de servicio extraordinario, que estamos enamorados de esta institución. Rodolfo, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido esta semana? Nosotros tenemos pendiente cerrar este capítulo. Bueno, mucho trabajo porque la defensa nunca descansa y agradecido nueva vez de estar aquí en este espacio tan importante, sin cortes, y en el día de hoy sin cortes de las corbatas azules. Así es, vamos a hacer un pacto aquí en la noche de hoy. Mira una cosa, Rodolfo, la semana pasada vi, al inicio de esta semana, vi en uno de los principales medios del país al amigo Santana, Roberto Santana, que ha estado con nosotros aquí. Tengo gran aprecio por él, por su respaldo siempre que nos ha dado, y anunciar todo un diseño de un esquema para nuestro sistema carcelario. ¿Tú estás conteste con ese planteamiento, con esa propuesta que hace el doctor Santana? Mira, lo primero es que el presidente de la República está muy interesado en que se transforme, ¿no? Cambie el sistema carcelario en República Dominicana, y dentro de su discurso ha dicho y establecido que los privados de libertad, no importa el hecho que hayan cometido, o sea, de verdad que no necesitan, ni ameritan, ni es loable que estén en las condiciones en que están en la actualidad. Y por eso crea varias comisiones. Y dentro de esas comisiones designa a Roberto Santana, que, claro, es un experto en la materia, ¿no? Y yo estoy conteste con esas comisiones que ha creado. Son personalidades de la vida de la sociedad dominicana y con conocimiento de causa. Entonces, yo también estoy enterado de esos proyectos y yo estoy totalmente de acuerdo. Es que debemos de una vez y por todas trabajar el tema carcelario en República Dominicana, ya que tenemos, lamentablemente decirlo, 4 años, Ángel, que no miramos hacia allá. Y en estos cuatro años se ha deteriorado considerablemente el sistema carcelario en República Dominicana. Por eso digo que es urgente el hecho de que hay ya que trabajar el tema carcelario en República Dominicana. Tenemos un hacinamiento muy alto en República Dominicana. Y no se correspondería a una acción, porque yo veo a algunos de los abogados del país y entidades, las academias sobre todo, propugnar porque se resuelva el tema de la prisión preventiva. Aquí se quiso hacer una laraca cuando el accidente en Asua, la jueza impuso los 3 tablazos esos que le dan de no presentación periódica, sí. Prohibido salir del país, entregar el pasaporte y una fianza. Pero el hombre no quiso matar a nadie. El hombre fue un accidente realmente. Los que estaban imprudentemente en el medio eran los que estaban celebrando en la calle. Entonces, pero se armó una laraca. Para la chirola era que lo quería la gente. Así es. Porque eso es lo que queremos, para la chirola. Exacto. Preventivamente. Ese tipo de situación, como otro que yo veo a veces, encuentran una persona que mata a alguien, tiene el puñal en la mano, lo agarran y le dicen de que como 6 meses de prisión preventiva, pero es un expediente que se hace en 2 horas, que en una semana, en un mes, debían estarlo a la justicia ya a juicio totalmente, de fondo. Corrígame, patrón. Totalmente de acuerdo contigo, Ángel. Te voy a poner un ejemplo más simple, de un caso menos complejo que un homicidio o un asesinato. Aunque la complejidad, el código establece que la complejidad deviene de la multiplicidad de víctimas, de imputados y la recolección de pruebas. En un homicidio, en un asesinato, donde es una sola persona y la víctima por igual, yo no creo que haya que esperar 3 meses ni 6 meses para presentar acusación. Es un punto que te doy a tu favor, ¿no? Damos demasiada vuelta
Sí, pero ¿para qué cantarle 6 meses si es un abogado? Exacto, y se agota. Tiene un borrador para No, hacer es que no es esa necesario aplicación. agotar todos los plazos para cumplir con el tiempo que establece el Código Procesal Penal. De hecho, este Código Procesal Penal, desde el punto de vista de los plazos, está diseñado para que en 8 meses el caso ya se haya conocido en la Corte de Apelación en República Dominicana en 8 meses. Sí cumplimos con los plazos. Totalmente de acuerdo contigo. Por ejemplo, los casos estos de simple posesión, los casos de droga, que no hay víctima, que no envuelve un tercero, y que cuando se conoce la vista de medida de coerción, ahí van todas las pruebas. Hasta los agentes que investigaron, que realizaron el allanamiento, está todo ahí, o sea, todos los elementos probatorios que se levantaron en esa etapa probatoria, o sea, no se van a anexar. ¿Por qué enviarlo a una prisión preventiva? No hay posibilidad de anexar más pruebas en esos casos. Entonces, ¿por qué durar 6 meses, 3 meses con ese caso ahí dormido? Y oportunamente no se presenta inmediatamente actos conclusivos, que es posible. Entonces, jugamos al tiempo. O sea, yo te pregunto esto porque si hacemos una revisión de la cantidad de presos preventivos, quizás ese requerimiento que ha presentado al país Roberto Santana, de ese número tan excesivo, porque yo vi un número muy alto de cárceles a construir en los próximos años, no sería tan necesario. No, y me voy a tomar, Ángel, la osadía de comunicar que tuvimos reunido en esta semana con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, otros funcionarios y la intervención también del Ministerio Público, de procuradores. Y de verdad que viene un plan interesante respecto a descongestionar las cárceles en República Dominicana, porque el artículo 2 del Código Procesal Penal establece muy claramente que aquellos casos de peso o de relevancia son aquellos que pudieran judicializarse y abrirse proceso. Sin embargo, dice este texto que los demás casos el sistema de justicia puede acordarlo, y yo estoy totalmente de acuerdo. Hay un montón de casos de poca monta y de bagatela que se prisioniza, o sea, se le da prisión preventiva y no debe ser. Más de 5, 6 medidas alternas establece el Código Procesal Penal para que no todo tenga que ir a la cárcel. De hecho, la prisión preventiva es una de 7 medidas de coerción que existen en el Código Procesal Penal. El tema es que hay muchos ministerios públicos que necesitan capacitación para ser árbitro. El concepto de Procurador General de Justicia, Procurador de Justicia, ¿es compatible con Ministerio Público? Porque yo entiendo, y lo he aprendido en la práctica, oyéndolos a ustedes, los abogados, hablar, de que el procurador debe procurar informaciones a favor y en contra del Eso lo dice el 360 del Código Procesal Penal. Y entonces, pero usted nunca ha visto que el procurador dice, está fuera porque las pruebas que hemos contactado le liberan a usted. Yo no he visto nunca un caso. Es muy difícil, Ángel. Es muy difícil que en un hecho el procurador presente prueba a cargo y descargo, como dice el Código Procesal Penal, que el Ministerio Público, como representante de la sociedad, debe de indagar, buscar, levantar, hurgar pruebas a favor si existe una víctima o a favor del imputado si realmente no es responsable de los hechos que se le imputan, como representante de la sociedad. Pero es escaso que un ministerio público se mueva a decir dentro de un proceso de que ese joven no tiene nada que ver con estos hechos.
y pedir disculpa porque lo procesó y al final se dio cuenta que no es responsable. Te voy a decir qué pasó. No, si lo hace, se siente fracasado. Sí, te voy a decir qué pasó con este joven que duró, con esta persona que descubrimos en una de las cárceles del Ceibo, que tenía 10 años guardando prisión, y nosotros en esa visita que hacemos como defensores públicos todos los viernes y de manera obligatoria, no solamente vamos a conversar y a informarle a nuestros usuarios cómo va su proceso, sino que indagamos entre los demás privados de libertad sobre su condición. Y así descubrimos nosotros que este joven tenía tiempo que el abogado no lo visitaba, pero que tampoco lo llamaban o lo requerían de un tribunal. Cuando indagamos, vamos al tribunal, buscamos por el nombre, el expediente, descubrimos que en ese caso específico él estaba sometido a la acción de la justicia por un robo simple, que lo que apareja son 2 años si se encuentra responsable de los hechos. Y no había sido juzgado. Ya tenía 10 años en la cárcel. Déjame decirte, este joven se le impuso 3 meses de prisión preventiva porque se le acusaba de haber sustraído del drenaje de un sector en Punta Cana parte del drenaje, como pedazo. Esas fueron las imputaciones, robo simple. Entonces, pasan 7 meses. Entonces, en enero del 2015, este joven, el Ministerio Público, no tiene pruebas para presentar actos conclusivos, acusación, por ejemplo, para que el proceso siga, y retira la acusación. En este caso, y nadie se entera. Retiró la acusación. Esta acusación, cuando se retira, esta sentencia de este juez obligatoriamente va al titular del Ministerio Público, va a la cárcel, al director de prisiones, y automáticamente... Y al abogado que lo estaba defendiendo. Y al abogado que lo estaba defendiendo, y automáticamente este joven debe de ponerse en libertad. Correcto. Pasó una década, Ángel. 10 años. Privado de libertad. Con una orden de libertad. Que no fue juzgado nunca. No fue condenado nunca. Pero una pregunta, Rodolfo. Yo veo, porque soy muy asiduo al tema de investigación o policial o del FBI de Estados Unidos, a las series. Soy enfermo con esa pendeja. Y he acuñado un concepto de cuando ellos utilizan, o los fiscales o el mismo juez, que no hay como prueba suficiente, no prueba suficiente, ellos dicen, el término que utilizan es tengo... Causa probable. Causa probable. Causa probable para... ¿Por qué ese término no se usa en República Dominicana? Lamentablemente, porque aquí... O sea, yo no veo... Ángel. No causa probable, no. Ellos usan otro término que es... Aquí utilizamos la presunción de inocencia. La presunción de inocencia. Sí, aquí la presunción de inocencia es un concepto, es un derecho fundamental que está establecido en la Constitución, artículo 40, así como el Código Procesal Penal. Pero lamentablemente, lejos duda razonable. Duda, más allá de una duda razonable. Más allá entonces, de la duda que razonable. Tú dices, bueno, yo lo voy a juzgar por asesinato. Sí, pero porque no hay una duda razonable de que él no es culpable. Por eso lo vamos a encausar. O sea, ese concepto no existe en República Dominicana. Acuérdate que yo no soy abogado, estoy buscando el término. Ángel, Samuel Lewis, un autor norteamericano que escribió una obra muy interesante, donde la obra establece muchos casos, ¿no? Dudas razonables. Sí, que se resolvieron. Y Samuel Lewis, en uno de sus capítulos, contando un caso, dice, el hecho de que usted vea a un hombre con un arma en las manos frente a un cadáver, no quiere decir que lo mató, que es el autor de ese homicidio. No. Entonces, lamentablemente aquí primero
se encarcela y luego se investiga, lamentablemente. Y la duda razonable le dice al investigador hacia dónde puede ir o hasta dónde puede llegar el proceso. Y esto debe de cultivarlo todo ministerio público que se encarga de investigar. Pero en la doctrina dominicana existe en el concepto. Sí, bueno, porque yo no he visto nunca a nadie hacer uso de ese concepto. El tema es que aquí ese concepto muy anglosajón y que es practicado, ¿no?, por sentencias interesantes que ha dictado la Corte Suprema de Justicia. Por eso se cuida mucho el Ministerio Público norteamericano de dar un paso en falso para imputar, para acusar, sobre todo para condenar. Porque no es por capricho que allí investigan y abren un proceso y un caso, no es por capricho. Y es porque allí hay consecuencia ante las penas injustas o ante la persecución infundadas. Por eso se cuida mucho el Ministerio Público. De hecho, allí hay un concepto en Estados Unidos que es el descubrimiento de pruebas, se le llama. Y esto consiste, Ángel, en que un Ministerio Público que investigue y que dé al traste con un testigo que vio los hechos y su testimonio favorecen al imputado, no puede quedarse callado bajo ninguna circunstancia. Es como que el tema de la integridad, que tú debes de hacerlo bien hecho aunque nadie te esté mirando. Entonces hay un espacio en la etapa preparatoria que si el abogado sospecho se da cuenta de que el Ministerio Público consiguió pruebas que son para descargo del imputado, del encausado, tiene obligatoriamente que informarlo a ese abogado. Entonces, si ese abogado se da cuenta de que ese Ministerio Público ocultó esa prueba, va ante el juez y le solicita al juez una vista, una causa, para que obligue a este Ministerio Público a presentar esas evidencias que ocultó a favor de ese imputado. Y de hecho, ese Ministerio Público puede ser sancionado hasta con la destitución. Correcto. Si esto pasa, hasta con la destitución. No es apreciable que un Ministerio Público se presente ante ese juez y diga que no ha entrevistado, por ejemplo, no entrevistó a ese vecino, no entrevistó a ese transeúnte. Y he visto casos que gente condenado han terminado suspendiéndole la condena porque se falló en esa etapa. ¿Y qué ha pasado con ese Estado? Ha tenido que pagar indemnización altísima. Otro elemento que yo veo ausente en nuestro proceso investigativo es Ángela Costa, apareció un muerto ahí abajo. Sí, Ángela Costa está en el canal y estaba llegando, y cuando llegó, ok. No, usted puede demostrar dónde usted estaba al momento de este acto. Si yo demuestro con claridad, no, yo no estaba aquí, yo no estaba en este lugar, usted me está acusando de algo que es verdad, estoy vinculado, pero yo no estuve, no fui al canal esa noche. ¿Por qué aquí no se usa ese recurso? Si yo demuestro que tengo una excusa, una explicación al momento del acto donde yo no podía estar en dos lugares a la misma. Mira, en principio puede la persona que es imputada o algún testigo dar algunas declaraciones. Hay que tomar en cuenta que estas declaraciones pueden ser interesadas o pueden ocultar cualquier tipo de situación. Independientemente de esa información a prima facie, o sea, en Estados Unidos, constitucionalmente hablando, la fianza es obligatoria. Sí, eso es lo primero. Si la fianza es obligatoria. O sea, no importa el hecho. El tipo de caso. No importa el tipo de caso. Salvo que no sea un peligro o él o para la sociedad que él esté en libertad. Pero déjame decirte algo, se da también lo que se da aquí. Porque si la fianza es obligatoria ante cualquier hecho, no es menos cierto que hay jueces, tribunales que imponen una fianza de imposible cumplimiento a lo que se llama una prisión preventiva camuflajeada. Hay personas que en esos suburbios, en esos sectores, cometen un homicidio
y te ponen una fianza de 2 millones, 3 millones Y no puede salir. de dólares y no pueden salir. Entonces pasa también como pasa aquí. Pero aquí tiene la particularidad el Código Procesal Penal, que en su artículo 335 establece que el juez no puede, bajo ninguna circunstancia, imponer una garantía económica de imposible cumplimiento. Y los jueces lo saben. Y los jueces saben que este texto existe en el Código Procesal Penal. Pero yo no estoy de acuerdo con ese concepto, Valentín, porque si yo necesito, como en Estados Unidos, que tú permanezcas en prisión porque constituyes un peligro, es obligatoria la fianza. Bueno, pero yo te pongo un número que tú no lo puedes pagar. Entonces, te estoy llevando a la prisión preventiva. Correcto, a la prisión preventiva. Sí. Y yo creo que el juez debía tener esa posibilidad de discernir respecto de si la persona es un peligro para la sociedad y no debe estar en la calle. Sí, es tan sencillo también como tú identificar si esa persona tiene la capacidad o no de pagar la fianza. Y otra cosa, Ángel, es importante acotar de que circunstancialmente un hombre, alguien, una persona comete un hecho circunstancialmente. No quiere decir que es un delincuente. Claro que. Ni que se dedique. Pero aquí tampoco, se le trata como un tal. Lamentablemente. Por ejemplo, el caso del chofer del camión. Sí. Hombre de trabajo, óyeme, con una trayectoria. Entonces, ¿provocó él ese accidente? No, ¿quiénes lo provocaron? Exacto. Los que estaban ahí teteando. Exacto. Los que estaban ahí teteando. Es más, yo voy más lejos. Esa jueza fue valiente. Sí, no, claro, yo voy más lejos. Aquí tenemos autoridades de tránsito, ¿no? Que fueron los que debieron velar que eso no se diera en la calle. Entonces, esas personas que fallecieron y resultaron heridos, los responsables son aquellos que tienen el deber de cuidado respecto a las autoridades. El Intran, debió haber AME por ahí también diciendo ustedes no pueden. La Policía Nacional también. Que estaba cerca. Que estaba cerca, que dijo, señores, no hagan esto. Esto es una calle que transita, es una avenida, una autopista. Entonces a este imposible. hombre lo querían crucificar. Yo pregunto, ¿tenía este señor la intención de aplastar a un gato? No, imposible. En lo absoluto, en lo absoluto. Se veía a la distancia. Entonces yo también optaba por esa decisión que, es más, ni siquiera fianza, ni siquiera una garantía económica, porque es una persona una presentación periódica. Una presentación periódica porque es una persona que está identificable, ubicable también. Exacto. Entonces, es un tema que debe desarrollarse en el ámbito civil. Si tiene algún tipo de responsabilidad en el ámbito de daños y perjuicios, ¿no? Y para eso yo me imagino que tiene también su seguro. Así es. Pero tú provocar un accidente y luego hacer aquel que no tenía ni siquiera la intención responsable. Como un criminal. No es justo. Exacto. Mira una cosa, Rodolfo. En el caso del informe que tú presentas con el ADDOP, en la parte de salud, ¿verdad? Y el levantamiento que haces, que termina con un caso muy particular que la prensa recogió y el Grupo Panorama, este grupo que encabeza BTV, Canal 32, vi, días después de tú estar con nosotros aquí, que el Hospital Padre Villini acogía la decisión. ¿Cómo progresó aquella situación? Mira, así es. El caso Modesto Pérez Coronado es un caso de verdad que a nosotros nos partió el alma cuando dimos con él. No es desde ahora, Ángel, que venimos tratando con Modesto. Nosotros hemos hecho varias acciones de amparo a favor de él para que salga de las condiciones en que estaban. Mira el cuadro de este joven que todo el que pueda tener acceso a las redes de la Oficina Nacional de Defensa Pública tiene a su alcance este informe y tiene a su alcance el caso de este joven. De verdad que es el peor modelo en que puede estar recluido un ser humano. Este joven comía del piso, en el piso, donde él mismo ese que se ve en la carátula del informe principal, ese Modesto Pérez Coronado. Este joven esquizofrénico,
patológico, en una celda prácticamente 2x2, lúgubre, oscura. La Como única un animal exacto, la única ventilación es esa puerta con esas paredes llenas de hongo. Ese es Modesto Pérez. Y nosotros realizamos varias acciones de amparo, acogida por los tribunales. La última fue para ser enviado al padre Villini. Cuando se le lleva al padre Villini, entonces allí no se le recibe porque no estaba en las condiciones adecuadas, siendo un trastornado mental, ¿no? Claro. Siendo una patología, pero en esas condiciones no se recibió. Entonces, al salir el informe y al salir el caso de Modesto Pérez Coronado en un medio de comunicación que llamó la atención en una página principal de un medio de comunicación y que se interesó el consultor jurídico del Ministerio de Salud Pública, por fin y por el amor a Dios, de verdad que tuvimos que hacer todo esto para que alguien escuchara. Se comunicaron con nosotros, se comunicaron con Dirección General de Prisiones y nos informaron que iba a ser recibido en el Centro de Rehabilitación Psicosocial Padre Villini, en el kilómetro 28 de la autopista Duarte. Fíjate que ese centro tiene ya una sobrepoblación de personas con trastornos mentales. Pero ha mejorado mucho los servicios allí. Sí. Porque antes tú te encontrabas con los locos hasta en la autopista. Así cuando es. pasaba por ahí por el 28. Sí, y de hecho... Te encontrabas con ellos en la calle. Y de ya hecho... se ve una infraestructura segura con limitaciones. Tienen, Ángel, 150 personas internas allí. 150. Pero hay pocos locos en este país. No. Hay pocos internos. Bueno, hay pocos internos, pero sueltos. Sí, que pasen por este canal también. Quintuplica la cantidad de los que están allí. Y yo llamo la atención al Estado y al Ministerio de Salud Pública, porque cuando estuvimos presentando el lunes de la semana pasada a este joven, a Modesto, ellos me cuentan que hay un ala de ese centro que tiene muchísimos años en reestructuración, que tiene la capacidad para unos 40 o 50 internos. Sin embargo, no le han hecho absolutamente nada a esa parte que se puede remodelar y tener ahí unas cuantas personas más. De verdad que nos sentimos nosotros luego de esto, luego de esta triste imagen que muestra el informe respecto a las condiciones de este joven, que ustedes lo tienen también ahí, esa imagen muy triste. Esa fue la foto que salió al periódico. Así es una imagen muy triste. Esto no es comida, no, esto es gusano. ¿Gusano? Sí, esto es gusano, que está en eso que ustedes ven ahí, es gusano. Y yo creo que un ser humano, de verdad, que un ser humano no merece. Ahora, después de este informe del año 2023, y que yo sé que hiciste un gran esfuerzo con todo el equipo que te acompaña en la defensa pública, ¿cuáles son las perspectivas que tú ves al futuro de esta institución? Ángel, se han activado todas las alarmas. Sí, claro. Y de verdad que ese ha sido el objetivo de este informe. Se han activado todas las alarmas porque desde el Poder Judicial se ha interesado considerablemente en que baje el número de privados de libertad en condición de preventivos. Claro. Pero sobre todo la parte de salud. Exacto. Sobre todo la parte de salud. Hiciste un gran énfasis. Sí. Y yo sé que... Pero nadie sabía de esta situación porque... Sí, se sabía. Pero es como que, Ángel, no son míos, no me interesa. Entonces nadie daba la voz de alerta, nadie, porque nadie le duele a esas personas. Esas personas se tenían como desecho del sistema de justicia. Ese es el concepto. Sí. Del sistema, de la sociedad. De la sociedad. El desecho de la sociedad. Exacto, de la sociedad. Sí, entonces, si no hay voces que clamen por ellos
y son nuestros mayores usuarios. ¿Y cuál es tu relación, Valentín? Pues yo sé que tú debes no tener una buena relación con los ministerios públicos, pero ¿y con la dirección de prisiones? Yo tengo una muy buena relación de mucho tiempo con el coronel Hernández y me parece un tipo que se ha preparado en esa área, en ese ámbito, y domina conceptualmente la parte operacional del sistema. Pero yo me he quedado frisado después de ver todo esto, porque yo tenía otro concepto de la situación de las cárceles. Él pudiese y tiene. En su administración yo pensé que otro iba a ser el destino de esta institución. Lo que pasa, Ángel, que tú puedes dirigir una institución y si no tiene el respaldo logístico suficiente y además de eso, presupuesto, tú lo único que puedes hacer es amague. Por ejemplo, ante los 503 privados de libertad con trastornos mentales que hay dentro del sistema, ¿qué está haciendo Roberto Santana a cargo de su dirección? Ha creado pabellones en centros carcelarios. Roberto Hernández. Roberto Hernández ha creado pabellones para privados. Especializarle áreas a ellos. Sí, para privados de libertad con trastornos mentales. Y yo digo que algo es algo. Porque tú crear pabellones con cama de 3 pisos y acostar, por ejemplo, en un tercer piso a un privado de libertad con trastorno. Es para que se tire de ahí fácilmente cuando tú vienes a ver aparecer. El hombre araña o se convierta en uno de los fantásticos brincando. Pero es un esfuerzo que hace, ¿no? Porque un centro tiene que ver con enfermeras especializadas en tipos de trastornos, tanto trastorno psiquiátrico como trastorno psicológico, ¿no? Entonces, ha hecho un esfuerzo importante en ese sentido. Y solamente puede arroparse hasta donde le da la sábana. Y doña Miriam no, una mujer con el nivel que se le da y que se le reconoce en la sociedad de conciencia y que no busca otra cosa más que dejar un legado, no le dio importancia tampoco en su gestión a esta parte. Bueno, pasaron 4 años, de verdad que pasaron 4 años y lamentablemente el tema prisión no se tocó, Ángel. Se perdieron 4 años. Sí, 4 años que pudimos haber avanzado considerablemente. Si bien es cierto que en estos 4 años se ha estado trabajando en un proceso que tiene que ver con la estructuración, ¿no? Con la estructura física de la cárcel, no es menos cierto que concomitantemente se podía ir trabajando. Y de verdad que perdimos un tiempo importante para trabajar esos temas, pero nunca es tarde para empezar de cero. O sea, ¿tú entiendes que a pesar del tiempo perdido, el presidente ha reconocido la necesidad de hacer? Sí, considerablemente. Y de hecho, en palabra de él, en una reunión que sostuvimos, dijo, mira, vamos a hacer lo que tengamos que hacer como Estado para mejorar las condiciones de los privados de libertad en este país. O sea, se puede entender que se pierde 4 años, pero el presidente hace conciencia y comienza a generar las condiciones para... Totalmente de acuerdo. Y por eso ha creado incluso 2 comisiones importantes para que colaboren para el tema de la reforma penitenciaria en República Dominicana. Él está pero muy interesado y sobre todo, Ángel, muy pendiente para que esto con prontitud mejore las condiciones en ese espacio de la sociedad. Y no solamente el presidente, yo creo que se está trabajando mancomunadamente, porque incluso con procuradores nos hemos reunido, que se le han encargado trabajar también con estos temas, porque es como te digo, cuando producimos este informe, las alarmas se han disparado y todo el mundo está en esto. Y yo creo que un centro de prisión debe ser un centro para mejorar las condiciones, rehabilitar, reeducar, regenerar y reinsertar a la sociedad a estos seres humanos que cometieron un error o se dedicaban a delinquir. Yo creo en la transformación del hombre. Yo creo en que el hombre puede cambiar
su conducta y su comportamiento. Lo que pasa es que estos seres humanos que vienen de familias disfuncionales y que nadie le dio un consejo y que se criaron en la calle, sea padre, madre o se criaron nada más con las madres que tenían que trabajar y estos muchachos se criaron en la calle, posiblemente alguien diga, eso no justifica. No, tú no puedes decir que no justifica. Pero define una responsabilidad de la sociedad. Totalmente, Claro, totalmente. Entonces yo creo que sí que se puede. Yo tuve como defensor público activo, muy activo, jóvenes que en 2 y 3 ocasiones yo tuve que defenderlo. Porque cuando salían y sobre la base de los consejos que le dábamos, ¿hacia dónde iban, Ángel? Hacia el mismo escenario donde le provocó, ¿no?, esas malas prácticas. Exacto. Entonces hay que ayudarlo, no solamente dentro de las prisiones, sino convertir sus vidas y monitorearlo respecto a cuando salen. Este es el tratamiento post prisión para esos seres humanos. Yo creo que pueden cambiar. A la fecha, tengo jóvenes que lo defendí y que se comunican conmigo en diciembre, van por la oficina, me dicen estoy trabajando, tengo mi familia, salí de ese. Entonces, creo que se puede. Gracias, Valentín. Rodolfo, yo creo que no hemos terminado, patrón. Vamos a tener que seguir en contacto. Claro. Nosotros siempre nos reiteramos, Ángel, a no tus es una labor órdenes loable, patrón, que hay que ponerla al desnudo y la verdad que lo lograste con este informe. Y vamos a seguir. Claro que sí. Gracias, hermano. Gran placer. Señores, buenas noches. Gracias. Nos vemos el lunes en esta escena.